Bueno, son las 10 en punto, así que vamos a iniciar. Así que, bueno, nuevamente muy buenos días. Gracias por estar atentos a este seminario de capacitación que tenemos sobre los productos y data. Esperamos que este contenido sea de información valiosa para ustedes y que sea también de gran ayuda para eh, sus trabajos y proyectos que realicen con este tipo de productos. Así que bueno, me presento, mi nombre es Miguel Paz, y me gustaría, pues, aparte que conozca un poco de mi trayectoria y cómo esta les podría aportar en este seminario y para los siguientes. Soy especialista de productos con Macrotic SaaS, también soy trainer oficial de Microtik, Ubiquiti, GLC, y todo este tiempo he desarrollado diferentes cargos y soluciones a través de la empresa. Llevo 10 años trabajando con Macrotics en el mundo de las redes, 12, 13 años, y todo este tiempo he realizado pues varias funciones, desde lo que es soporte técnico, mesa de ayuda, gerente de proyectos, gerente de marcas, trainer oficial y también en los últimos años como especialista de producto. Durante este tiempo también he realizado diferentes o intervenido con nuestros clientes en diferentes proyectos a nivel de seguridad electrónica, instalación de redes para WISP, también para proyectos en FTTH. En todos estos proyectos los hemos trabajado con las soluciones que proveemos en Macrotix, hablando de lo que es FTTH, portafolio de pasivos con GLC y en el portafolio de activos con las soluciones de SIDATA. Espero que esta experiencia y conocimiento sean de gran ayuda y utilidad eh, para el seminario que tenemos el día de hoy. En este tiempo también he participado en diferentes eventos a nivel nacional e internacional, diferentes ferias, exposiciones, mostrando y presentando las novedades en lo que es la tecnología para telecomunicaciones y pues también en este tipo de eventos virtuales que realizamos con Macrotics y también hemos apoyado diferentes eventos también internacionales como los de el Andina Link, en donde también tienen un canal virtual y estamos apoyando también este tipo de eventos. Como es de costumbre, la grabación de este contenido la van a encontrar en el canal de YouTube Macrotic SaaS. Así que si ustedes desean ver alguna información que probamos el día de hoy, deseen recordar algún tipo de información, revisar nuevamente el contenido, próximamente se estará subiendo. Una vez finalicemos el video en este canal, si ustedes no están suscritos, los invito a suscribirse al canal. Esto les permitirá conocer todos los videos de configuraciones, prácticas, em, configuraciones recomendadas, unboxing, muestra de productos, entre otros que subimos en este canal. Así que si ustedes se pierden este tipo de contenidos, al estar suscritos, les puede la aplicación o YouTube notificarles de que hemos subido un nuevo contenido y lo pueden ver en la comodidad del horario que más les favorezca. Así que recuerden, nuestro canal de YouTube es Macrotic SaaS, todo junto, así nos pueden encontrar, aparecemos con el logo de la empresa. También les hemos informar que Macrotix es el distribuidor oficial de productos SIDATA a nivel de Colombia, por lo que al adquirir los productos con nosotros, ustedes van a tener la garantía directamente en Colombia. Vamos a tener también unas líneas de atención, correo electrónico, también vía telefónica para lo que es soporte o solicitud de garantías o revisiones. Lo pueden hacer directamente con nosotros y no tienen que comunicarse directamente con el fabricante, sino que van a tener un soporte y ayuda local. Entonces, esa es una de las principales ventajas. Dos, que tenemos los productos más actualizados y recientes.
proporcionamos la información de cómo utilizar los productos. Así que al adquirir los productos de SIDATA con nosotros van a obtener todos estos beneficios. También abro un paréntesis para informar que también estamos proveyendo productos de la marca Sonoff. Así que si ustedes utilizan este tipo de soluciones, también las van a poder encontrar en Macrotix. Este tipo de dispositivos nos van a permitir automatizar diferentes funciones y nos van a ayudar en cuanto a lo que hablamos de redes, a realizar apagados, encendido de los productos de manera remota y también recibir notificaciones sobre el estado de los mismos. También voy a hacer una presentación de nuestra empresa Macrotic SaaS. Cuenta con presencia en las ciudades de Bogotá, Cali, Medellín y también la sede de Barranquilla. Como ya les había mencionado, somos distribuidores oficiales de la marca SIDATA. Contamos con asesoría, soporte por personal especializado. Realizamos servicios, certificaciones, capacitaciones y configuraciones para los que se encuentran en el Valle del Cauca o cerca a esta región. También les quiero notificar que a finales de mes de septiembre estaremos realizando las certificaciones oficiales de Microtik. Va a ser un curso de capacitación y preparación para el examen de certificación. Así que estaremos em, alrededor de 2 semanas con diferentes cursos, iniciando desde el MTCNA, que es el curso más básico de Microtik, enseñando las correctas configuraciones básicas. Estaremos mostrando diferentes ejemplos de administración de redes ISP, aplicado ya sea para el WISP o el ISP que trabaja actualmente con fibra óptica. Entonces estaremos haciendo varios ejercicios prácticos. Este curso es presencial ya que es teórico práctico, así que para los que estén interesados en este tipo de contenidos, pueden comunicarse a las líneas de Macrotix para que le den la respectiva información, inicios del curso, los precios y la disponibilidad, ya que el curso tiene un cupo limitado. Así que los que estén interesados, ya saben que con las líneas de Macrotix se pueden comunicar para mayor información. Para los usuarios que se encuentren fuera de nuestros puntos de presencia, recuerden que nuestra distribución es a nivel nacional. Contamos con el mejor stock y disponibilidad a nivel de Colombia. En la página www.macrotix.com contamos con un e-commerce donde ustedes pueden realizar las compras en línea. Y en esta página también pueden encontrar diferentes ofertas y promociones, así que también los invitamos a revisar esta parte de ofertas para que encuentren los productos con mejor precio o descuento para que realicen sus compras. En cuanto a la programación del día de hoy, estaremos haciendo, como es de costumbre, una introducción a las redes FTTH. Estaremos mostrando los nuevos productos que hay en SIDATA. Así que vamos a ver qué tipo de productos se pueden amoldar mejor a lo que es su ISP, o podemos encontrar la mejor relación costo-beneficio para las necesidades de cada ISP. Estaremos viendo la nueva interfaz gráfica que tienen este tipo de productos, cómo realizar las configuraciones que generalmente se está acostumbrado. Y estaremos también viendo las novedades con el firmware y hablaremos de cómo solucionar algunos errores comunes que se presentan típicamente en las redes FTTH a través de los dispositivos SIDATA. Así que bueno, vamos a comenzar con la introducción a las redes FTTH y comenzaremos con lo que es la tecnología EPON. Eh, una de las preguntas más frecuentes es sobre la diferencia de los estándares POM. Actualmente hay cerca de unos 4 o 5 en vigencia. Realmente el estándar EPON se podría decir de que es un estándar que ya está, digamos, muy antiguo, es muy antiguo, por decirlo así. Algunos lo consideran obsoleto por la cantidad de dispositivos que se pueden conectar simultáneamente y el ancho de banda que ofrece. Entonces, hablando de eso, con EPON vamos a tener
1.2 gigabits por segundo de descarga y podemos soportar hasta 64 ONUs por cada puerto POM. Así que, teniendo en cuenta, digamos, es el alcance de este tipo de solución y por qué algunos lo consideran como muy antiguo o obsoleto, se debe pues, principalmente a estas características. Pero hablando en cuanto a lo que son los ISPs en Colombia, hay muchos ISPs que prestan servicio en zonas muy rurales, en donde la cantidad de usuarios que pueden adquirir es realmente baja. Así que muchas veces prefieren utilizar este tipo de soluciones. Uno, en cuanto al precio, y dos, pues digamos que no ven que haya un futuro crecimiento considerable en esa región, así que no ven como la necesidad de utilizar un estándar más actual y que pues digamos los precios de los productos van a ser, hablando principalmente de la OLT, más elevados, así que prefieren realizar una inversión más pequeña y muchas veces en este tipo de escenarios la solución EPOM, pues digamos que se amolda más al presupuesto y el alcance de clientes y la demanda que puedan tener. Así que a pesar de que es un poco antiguo, en algunas partes de la región de Colombia se sigue utilizando mucho este tipo de solución. Así que actualmente con SIDATA estamos todavía ofreciendo este tipo de soluciones en cuanto a OLT. Tenemos OLTs EPOM desde los 4 puertos y podemos obtener este tipo de características. Es necesario tener en cuenta que la tecnología EPOM nos permite atender varios usuarios a través de lo que son las redes ópticas pasivas, así que podemos utilizar splitters. Aquí tenemos el ejemplo del divisor óptico y una vez que la luz pasa por el divisor óptico, esta intensidad de luz se va a dividir en base a la cantidad de salidas que tenga el divisor. Así que toda la información de todos los clientes se divide hacia todas las salidas, llegando a todas las ONUs u ONT. Una vez que llega esta luz a las ONUs, ellas son las encargadas de filtrar la información que corresponde a cada usuario. Así que en cuanto a seguridad, no debemos de preocuparnos. La OLT hace el registro de las ONUs y les va a enviar la información que corresponde a cada usuario en particular. Entonces, eso es lo que hace muy atractivo este tipo de soluciones y es que al tener divisores pasivos en nuestra red, pues evitamos alimentar algún dispositivo activo, así que no debemos de pagar una renta al proveedor de energía por alimentar los dispositivos desde los postes. No necesitamos utilizar soluciones de poder reverso para que los usuarios alimenten esa solución y también nos evitamos los daños que algunas veces se presentan, ya que la fibra óptica en Colombia principalmente se va a utilizar sobre el tendido en postes. Así que vamos a tener líneas de alta tensión cerca de la fibra y si se llegara a presentar una descarga por algún contacto entre la fibra y las líneas de alta tensión o que llegara a impactar una descarga atmosférica sobre las líneas de fibra, pues no vamos a tener problemas de que esa descarga llegue a todos los dispositivos, ya que principalmente la fibra óptica se trabaja con materiales sintéticos, así que esas descargas no tienden a transportarse hasta los dispositivos activos. Así que también ese tipo de daños masivos que muchas veces se presenta con soluciones que trabajan con cobre, aquí en este caso no se van a presentar. Entonces vamos a tener ese tipo de ventajas con este tipo de solución. Y también en cuanto a fibra óptica, las fibras ópticas, digamos que en cuanto a su composición han evolucionado bastante y han permitido de que los precios sean bastante asequibles. Así que hoy en día es más económico hacer una implementación sobre fibra a una solución en cobre. Así que digamos que muchas veces se ven de soluciones en donde todavía se trabaja las conexiones coaxiales, en donde se utiliza cobre o algunas soluciones híbridas utilizando UTP sobre postería. Y el principal enemigo de estas eran las descargas.
En este caso, con la fibra óptica, ese problema ya lo evitamos, ya que gran parte de su composición es material sintético. Por otro lado, a nivel de carga, vamos a seguir soportando las capacidades, velocidad de carga 1.2 gigabits por segundo, hablando del estándar EPOM. Y a nivel de carga, la solución funciona a manera de un TDMA. Hay ranuras de tiempo, así que las ONU se sincronizan mediante la OLT y cada ONU sabe en qué momento enviar la información y de esta forma la luz enviada por las ONUs no colisionan, sino que llegan perfectamente separadas y la OLT puede comprender perfectamente la información de cada uno de los usuarios. Eso sí, siempre y cuando pues, se respeten los niveles de señal óptimos que estaremos hablando más adelante. Cuando hablamos de una solución EPOM, a estas OLT se les debe de insertar unos módulos y estos módulos son diferentes a los módulos Ethernet que generalmente estamos acostumbrados. En este caso estamos hablando de módulos PX20, PX20 más o PX20 más más. Estos son los módulos que se deben de insertar en la OLT. La OLT va a tener ranuras SFP tanto para las salidas a la red óptica pasiva, que estaremos hablando de la red donde se conectan nuestros usuarios finales, pero también tiene ranuras para la conexión del Internet, o sea, desde donde le vamos a dar Internet a la OLT. Así que esos puertos uplink, que son los a donde le enviamos el Internet a la OLT, siguen siendo ranuras SFP sencillas o SFP Plus o diferentes tecnologías. Ahí sí podemos utilizar los módulos SFP Ethernet tradicionales, pero los puertos POM, que son los puertos donde se va a conectar la red eh, óptica pasiva, donde van a estar los divisores ópticos, en esos puertos se deben de utilizar este tipo de módulos. Entonces vamos a tener opciones, por ejemplo, PX20 sencillo, PX20 más, PX20 más más, e incluso he visto algunos triple más. A diferencia de, bueno, no tanto a diferencia, sino que hablando en general en cuanto a telecomunicaciones, es necesario tener en cuenta que no siempre la potencia o la máxima potencia va a ser mejor. Cuando hablamos de potencia en telecomunicaciones, siempre hay valores óptimos, digamos que hay un máximo, un valor alto, en donde es el máximo recomendado, y también hay un valor mínimo, que es el recomendado para que la comunicación funcione perfectamente. Cuando nos excedemos en cualquiera de los dos límites, digamos que sobrepasamos el nivel máximo, la red va a presentar problemas y cuando sobrepasamos el mínimo, la red va a presentar también problemas. Así que la diferencia entre estos módulos va a ser potencia y se debe utilizar el módulo adecuado según el escenario. No voy a comprar el módulo más potente simplemente porque pienso que la potencia, entre más potencia va a ser mejor, porque entonces después cuando voy a tener inconvenientes, entonces no voy a saber por dónde solucionarlos porque simplemente veo de que todas las ONUs tienen niveles de señal altos y entonces eso me va a generar problemas, ya sea a corto o largo plazo. Más adelante estaremos hablando sobre este tipo de temas de potencia, así que vamos a continuar con la presentación. Y tenemos el estándar GPON, digamos que es uno de los más utilizados a nivel de Colombia y más adelante de él. Hay, digamos, una generación que ya se está empezando a implementar en muchos países, digamos, más desarrollados. En Latinoamérica, hablando de Brasil, ya las redes XGS-PON se están ya trabajando, entonces ya están trabajando las redes PON a 10 gigas. En este caso, hablando de GPON, estamos hablando de velocidades de descarga de 2.4 gigabits por segundo y estaremos entonces soportando ya 128 ONUs por cada puerto PON. Así que a nivel de descarga tenemos el doble de capacidad en comparación al EPOM. Algo muy interesante en las redes ópticas pasivas es que la fibra puede seguir siendo la misma, así que cuando nosotros hacemos el cambio a dispositivos de estándar GPON, estamos reutilizando la red existente
y ya estamos haciendo una mejora bastante considerable en cuanto a capacidad. Si hablamos de migración de EPON a GPON, estaremos hablando ya de 2.4 gigabits por segundo a nivel de descarga y capacidad de usuarios por cada puerto PON de la OLT, estaremos hablando de 128 usuarios. Una pregunta muy frecuente en cuanto a capacidad de usuarios por puerto PON, me indican que si es considerable saturar el puerto en su totalidad a los 128. Es necesario tener en cuenta que el estándar GPON está diseñado para soportar esa capacidad sin inconvenientes. Así que más que todo lo que debemos de revisar es que los niveles de señal se encuentren sobre los valores óptimos. Uno y dos, pues de que no tengamos respetar las distancias recomendadas para este estándar. Recuerden que GPON está diseñado para soluciones hasta 20 kilómetros como máximo. Cuando se trata de superar esta distancia, muchas veces porque el usuario ve o el instalador ve que el nivel de señal sigue siendo óptimo, lo que está sucediendo es que la sincronización entre ONUs no va a funcionar correctamente, la distancia diferencial se pierde y esto va a ocasionar de que las ONUs no se sincronicen, la luz a nivel de carga pueda colisionar y cuando se genera este tipo de colisiones, entonces se presentan errores a nivel de comunicación entre la OLT y las ONUs. Así que el estándar lo puede soportar las 128 ONUs correctamente, siempre y cuando se sigan las recomendaciones ya mencionadas, pero en la mayoría de los casos los errores que se van a presentar van a generarse más que todo en la red óptica pasiva, fibra de mala calidad, conectores mal armados, fusiones mal realizadas, curvas no recomendadas sobre la fibra óptica, entre otros. Entonces, en este tipo de soluciones, muchas veces tienden a buscar el error en la parte activa y en la mayoría de los casos se va a presentar en la parte pasiva. Entonces, muchas veces con que solamente vean de que llega luz de un lado a otro o que los niveles de señal que desean tener en las ONUs estén llegando, muchas veces no quiere decir de que la fibra se encuentre en perfectas condiciones. Entonces, más adelante estaremos viendo cómo la luz en diferentes bandas se va a comportar, qué niveles de señal deben de llegar y a pesar de que estemos sobre los valores óptimos que deben de tener las ONUs, digamos que si yo hago un cálculo y el nivel de señal debería estar en -15, pero el nivel de señal en la ONU está llegando a -24, quiere decir que una ONU va a funcionar, pero hay errores en la fibra óptica y cuando no se solucionan, entonces tarde o que temprano la red va a empezar a presentar fallas. Las fallas generalmente se van a presentar en el momento donde más carga tengamos en la red, ya sea a nivel de tráfico o cantidad de clientes conectados simultáneamente. Entonces allí es donde muchos tienden a decir de que la cantidad de ONUs, si satura el puerto, pues va a generar problemas. Así que realmente no es así. El estándar está diseñado para ello y sí debemos de tener en cuenta es también la capacidad de tráfico que van a generar esas 128 ONUs a nivel de descarga o de carga, porque si estamos superando lo que puede soportar el puerto PON, van a haber pérdida de paquetes y el usuario va a evidenciar problemas. A nivel de carga, entonces estaríamos hablando de que en este caso la conexión sería asimétrica y eso no quiere decir de que no podamos vender servicios simétricos. Generalmente el tráfico de carga en la red es muy bajo, así que en cuanto a si tenemos la capacidad en cuanto a megas de vender un servicio simétrico, se puede ofrecer sin ningún tipo de inconvenientes. La sincronización, así como se genera en un estándar EPON, en GPON también se realiza la sincronización. Esto es ideal, ya que vamos a tener varios usuarios del lado
de los clientes, tratando de hablar al tiempo a la OLT, y esta información tiene que llegar perfectamente ordenada para evitar colisiones al momento de que esa luz llegue al splitter. Así que cada uno debe enviar en su momento preciso para que la información llegue em, de manera legible a la OLT. Los módulos para este tipo de em, soluciones GPON estaremos hablando de B+, C+, y C++. La diferencia también es potencia. Por allí vi que en soluciones Huawei ya aparecieron unos módulos de tecnología D, así que son como unos módulos híbridos en donde podemos combinar una red GPON y XGS-PON. Así que estos estándares van evolucionando. Es necesario verificar las características de cada uno. En este caso, hablando de GPON, B+, C+, C++, e incluso he visto también los C++, nos van a generar una diferencia en cuanto a potencia y sensibilidad. Potencia quiere decir de qué tanta potencia de salida puede generar el módulo, y sensibilidad va a querer indicar de cuál es el nivel de señal mínimo que va a escuchar. Porque hablando de comunicación bidireccional, cuando las ONUs hablan a la OLT, el módulo en ese momento está en la banda de escucha, así que hay un nivel de señal que llega desde la ONU a la OLT, y este módulo también tiene, según la característica o la tecnología, va a tener un nivel de señal mínimo para poder escuchar ese nivel de señal o esa, digamos, señal que envía el cliente hacia la OLT. Entonces el encargado de escucharla va a ser el módulo. Así que recuerden siempre verificar en la ficha técnica del módulo qué características tiene para saber, digamos, en nuestro presupuesto de potencia de la red óptica, cuál sería el módulo más indicado. Así que ya viendo las dos soluciones, ¿cuál sería la forma correcta de elegir el módulo? Entonces, uno debo de tener a la mano ya listo el presupuesto de potencia óptico para saber si hago un cambio de B+, C+, o C++, qué influencia va a tener ese tipo de módulo en cuanto a la potencia que se va a ver reflejada en la red. Entonces, uno, el nivel de señal que llega del módulo a los clientes, con qué señal va a llegar, y cuando los clientes le hablen a la OLT, qué nivel de señal va a escuchar, y que tanto la potencia de salida, hablando de las ONUs, y el nivel de recepción de las ONUs a la OLT, pues lleguen en los valores esperados. Así que simplemente comprar el módulo C triple más porque es el más potente y que esto me va a ayudar en todo lo que necesito, pues no es lo más indicado por diferentes razones. Entonces, razón número uno, que el módulo se amolde al presupuesto de potencia de la red. Y segunda característica a tener en cuenta, en la fibra óptica, la potencia es directamente proporcional a el ancho de banda. En la fibra óptica, los unos y ceros representan eh, también valores en cuanto a señal. Así que a mayor cantidad de unos que se envíen en la red, pues vamos a ver reflejado que el nivel de señal de la OLT puede incrementar. Así que si ustedes verifican los niveles en la OLT, van a detectar que las ONUs tienden a subir la señal en las horas pico o cuando hay más ONUs conectadas en la red, pero cuando el tráfico es bajo o tenemos pocas ONUs conectadas en la red, el nivel de señal tiende a disminuir. Esto se debe a que el nivel de señal que vamos a ver reflejado es un promedio entre unos y ceros que los dispositivos están detectando. Así que otro punto a tener en cuenta, la potencia en este caso en las redes ópticas no se configura en la OLT. Si ustedes tratan de buscar una función de subir potencia o bajar potencia, hasta el momento en las soluciones actuales no se ve. Va a ser dependiendo uno del módulo que utilicemos, lo que hemos hablado, para iPhone, PX20, PX20+, PX20++ o triple más.
van a tener unos rangos de potencia, un mínimo, un máximo, y si tenemos unos y ceros, pues ese valor, digamos que vamos a ver reflejado, va a ser un promedio de qué cantidad de unos y ceros tenemos. A mayor cantidad de unos, vamos a ver reflejada una potencia más alta, mayor cantidad de ceros, vamos a ver una cantidad de potencia inferior reflejada. Así que si hablamos, por ejemplo, de un módulo C++, esto es un valor de referencia, por ejemplo, basándonos en los módulos CIDATA. Si ustedes utilizan un módulo de otro fabricante, también verifiquen la ficha técnica para ver cuáles son sus valores máximos y mínimos. En este caso, si tenemos un tráfico muy bajo, en donde la gran mayoría de información está representada por ceros, vamos a notar de que la potencia se puede disminuir. eh, Vamos a ver un nivel de señal un poco bajo. Si tenemos un balance entre unos y ceros, vamos a ver una potencia media. Y si tenemos mayor cantidad de unos en comparación a ceros, vamos a percibir de que la potencia se puede subir. Esto es muy importante tener en cuenta porque cuando el ISP empieza a detectar problemas de señal en las ONUs, pues la solución más rápida que buscan es simplemente subir desde la VLT potencia, así que ese valor 1 no lo vamos a encontrar. Y 2, si nosotros simplemente cambiamos el módulo a uno más potente, muchas veces no se ajusta a la red en su totalidad. Vamos a tener clientes que están muy cercanos, en donde si colocamos un módulo muy potente, esos clientes cercanos van a percibir una señal eh, muy alta y también van a presentar problemas. Nosotros debemos de tratar de tener un presupuesto óptico en donde hay un balance de los niveles óptimos entre los clientes más cercanos y los clientes más lejanos. Muchas veces para tratar de mitigar esos problemas donde los clientes cercanos tienen problema de potencia, se puede hacer uso de los atenuadores, pero es necesario tener nuestro presupuesto preparado para saber qué nivel de señal le está llegando a los clientes y dónde sería el punto más idóneo para poner este, este atenuador para que solamente, digamos, afecte a estos clientes cercanos y no afecte a los clientes que están más separados. ¿Listo? Si nosotros tratamos de restar potencia a los clientes cercanos, debemos de hacerlo de tal forma de que solo afecte a los cercanos y que nuestro diseño no vaya a afectar a los que están más separados, porque entonces igualmente vamos a presentar problemas. De allí está la importancia de que el presupuesto de potencia lo tengamos a mano, porque él, digamos que va a ser la herramienta que nos va a ayudar a mitigar este tipo de inconvenientes o de saber de antemano qué niveles de señal debemos de tener o cuando digamos, un tercero me está haciendo la instalación de la red de fibra óptica, pues en qué valores me debe de entregar cada punta o cada hilo de fibra óptica. Si yo no tengo esta información, entonces estoy trabajando a ciegas, comienzan los problemas, no voy a saber cómo solucionarlos rápidamente y digamos que de pronto algo que pensaba que me iba a ayudar a mi SP a ofrecer un mejor servicio, a tener, digamos, unos costos de operación más bajos, pues termina siendo todo lo contrario. Entonces, el presupuesto de potencia es algo que siempre debe tener a la mano para saber qué módulos utilizar y saber que la red de fibra óptica se encuentra en perfectas condiciones. Utilizando como referencia, digamos, unos módulos B+, C+, o C++, digamos que aquí tenemos las características. Vamos a ver en la ficha técnica una cantidad de información relacionado a potencia a nivel de transmisión y sensibilidad a nivel de recepción. Estos son los valores que me interesan. Entonces, si hablamos de un B+, en promedio la potencia de mínima va a ser 1.5 dBm, esa va a ser la potencia más baja, y si hablamos de la potencia máxima vamos a ver unos 5 dBm. Entonces recuerden, si ustedes utilizan un módulo B+, y muchas veces colocan un power meter directamente conectado a la VLT, muchas veces tratan, digamos, de probar el módulo y lo que esperan es ver de que en
como estamos conectados directamente a la OLT, esperan ver los 5 dBms. Entonces, eso generalmente no lo vamos a ver. Siempre vamos a encontrar un valor en promedio entre el máximo y el mínimo. Van a encontrar unos 3 dBms, van a encontrar 3.5 por allí. Eso se debe a que en este momento que no hay ninguna ONU conectada, no hay, digamos, intercambio de información, la OLT simplemente está enviando la misma cantidad de ceros y unos, entonces va a estar enviando 1, 0, 1, 0, 1, 0, y debido a que tenemos la misma cantidad de unos y ceros, vamos a ver un valor intermedio. ¿Listo? El comportamiento va a ser muy diferente cuando no tenemos ONUs conectadas a cuando tenemos ONUs conectadas y generando tráfico, porque ya la cantidad de unos y ceros que se van a ver reflejados, pues ya van a ser en base a tráfico. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos los valores de sensibilidad mínima y sobrecarga máxima. ¿Cómo se interpreta esta información? Sensibilidad mínima, el valor más bajo en cuanto a nivel de señal, y sobrecarga máxima, el nivel de señal más alto que el módulo va a poder escuchar. Entonces recuerden que si nosotros superamos tanto los valores máximos o mínimos, vamos a tener problemas. Algunos, en pocas ocasiones tienden a presentar problemas con esta información. Debemos de recordar que si nosotros estamos trabajando en negativos, el valor que más se acerque a cero es el valor más alto, así que aquí vamos a tener cero. Y si hablamos de sobrecarga máxima, hablamos del nivel más alto eh, al que el módulo va a poder escuchar. Entonces aquí tenemos -8, digamos que acá tenemos -4, acá 0, acá ya 4 positivo. Y el -28, hagamos de cuenta que está por acá. Así que hablando de en cuanto a nivel de señal de recepción del módulo, las ONUs cuando le hablan a la OLT deben de estar dentro de este valor. Así que si un cliente está más abajo, perdón, un cliente cuando le habla a la OLT está más abajo, o la señal llega superior, va a presentar inconvenientes. Por allí veo que alguien levantó la mano. Las preguntas las pueden realizar a través del chat y en su debido momento le daré respuesta. ¿Listo? Así que si nosotros nos salimos de esos valores, vamos a tener inconvenientes. Así que debemos de estar dentro de estos valores. Eso es lo que nos va a tratar de representar esta información. Listo, voy a escribir aquí por el chat para que ustedes vean por dónde me pueden realizar las preguntas. Si no ven el botón de chat, en la parte superior hay un botón que dice chat, entonces por allí me pueden escribir. Teniendo esta información en cuenta, entonces vemos que C+ tiene unos valores superiores, una diferencia alrededor de 2 dBs. C++ tenemos entonces a comparación de C+, cerca de unos 3 dBs. Y por el lado de la potencia mínima también hay una diferencia. Y en la sensibilidad, entonces vemos que los valores también se incrementan. Esto es útil porque si nosotros incrementamos la potencia, es posible que el cliente se aleje más o haya mayor atenuación en el diseño de la red. Así que un módulo de mayor potencia también ayuda a compensar esa distancia del cliente cuando trata de hablar a la OLT. ¿Listo? Bueno, hay una primera consulta. ¿Existe alguna tecnología de equipo suscriptor que permita darle ajustes y base a la capacidad de recepción como pasa en los PTP? Bueno, la pregunta está relacionada en cuanto a nivel de señal o capacidad de tráfico.
¿Listo? Entonces, mientras me terminas de formular la pregunta, vamos a continuar. Cuando hablamos de la red de SPON, entonces vamos a encontrar que vamos a tener, bueno, perdón, sobrecarga, no poner los equipos pasivos a bajar la potencia. No, como les explicaba, aquí en este caso en la red de SPON, como vamos a tener diferentes dispositivos en toda la red con niveles de potencia diferentes. Aquí, digamos que la idea es que nuestro diseño esté bien realizado. Digamos que una forma de mitigar ese tipo de inconvenientes después de que la red ya está diseñada y que algo no está bien, es a través de los atenuadores. Entonces, digamos que si la potencia está llegando sobrecargada, pues hacemos uso de los atenuadores para empezar a mitigar esa parte, ya que los dispositivos, digamos, dependiendo de su tecnología, hablando de eh, ONUs u ONT, las ONUs también vienen con tecnología. En el caso de la OLT podemos cambiar el módulo, pero en el caso de los clientes, si ya toda nuestra red es B+, como sucede en la mayoría de ONUs, porque si hablamos de ONUs económicas, vamos a encontrar de que todas las ONUs económicas son B+. ONUs C+, hay en el mercado, posiblemente también las C++, pero son ONUs que son más costosas y hablando pues a nivel de ISP, muy posiblemente se sale del presupuesto para, digamos, una red rentable o que, digamos, retorne esa inversión en el tiempo esperado. Así que aquí va a ser más que todo un tema de presupuesto de potencia. Más adelante les estaré mostrando pues una herramienta que yo he venido trabajando en estos webinars. De pronto los que nos vienen siguiendo en nuestros webinars ya de pronto la conocen. Cada vez trato de hacerle mejoras. Y por ejemplo, si en mi diseño yo empiezo a hacer configuraciones en cuanto a ONUs, perdón, en cuanto a divisiones, fusiones o conectores, entonces aquí me va a empezar a mostrar cuál sería el nivel de señal que debería llegar a las ONUs. Y de esa forma, pues yo de antemano ya sé cómo debe de quedar configurada mi red para que el nivel de señal llegue dentro de los valores esperados. Aquí también me puedo dar cuenta si debo utilizar más bien un módulo B+, C+, o C++. Entonces, este tipo de herramientas son muy útiles para detectar si mi diseño de red está bien o pues tengo problemas en mi diseño y debo de realizar cambios. Esto es una parte que siempre se debe de hacer antes de y no después, porque después de que ya la fibra está instalada, pues va a ser muy difícil tratar de resolver este tipo de problemas y que pues muchas veces, incluso utilizando módulos más potentes, pues no me ayuda a mitigar lo que yo realmente espero. Entonces, más adelante estaremos mostrando esto cómo funciona y pues es un archivo que también yo comparto con los usuarios para que pues también hagan sus ejercicios y sus laboratorios. Listo, entonces en cuanto a esa eh, configuración, en cuanto a los módulos, hablando por ejemplo de configuraciones PTP, ellos también manejan unos rangos que sí pueden hacer un tipo de ajustes, sí, pero en las redes PTP, digamos, en módulos tipo Ethernet, también en muchos casos he visto el uso de atenuadores porque muchas veces la potencia es tan alta, utilizan módulos de larga distancia para conexiones muy cortas. Entonces, em, muchas veces en ese tipo de escenarios también hacen uso de atenuadores porque el módulo no tiene la capacidad de corregir esa potencia elevada. ¿Listo? Bueno, continuamos. Entonces, bueno, me preguntan por el documento, sí. Em, Al final va a aparecer mi correo, por allí me los pueden solicitar y en cuanto tenga tiempo les haré el envío del documento para que ustedes puedan hacer ese tipo de pruebas. Por otro lado, tenemos, continuando con la presentación, las redes POM, clasificando lo que es la parte pasiva y activa. En la parte pasiva, entonces tenemos todo lo que es fibra óptica, divisores, fusiones, conectores, todo lo necesario para hacer ese diseño de red para que llegue la fibra hasta el usuario final, hablando de una red FTTH. Y en la parte pasiva, entonces vamos a tener OLTs,
La parte pasiva puede cambiar mucho dependiendo de la cantidad de dispositivos o, perdón, el tipo de servicios que vamos a ofrecer en nuestra solución. Hablando, por ejemplo, de la parte activa, digamos que en la OLT nos va a permitir proporcionar servicios de internet, telefonía. Entonces, eso lo podemos inyectar directamente en la OLT. Y para la parte de la televisión, pues digamos que eso es una señal RF que la podemos transformar a luz. Entonces, una vez que la hemos transformado a luz en banda 1550 nanómetros, la podemos combinar esa banda con una EDFA y esos servicios pues ya quedarían dentro de la red de fibra óptica. Entonces, en la parte final del cliente vamos a colocar una ONU o NT. Así que si nosotros llegamos con fibra directamente desde donde obtenemos el servicio hasta el domicilio del usuario, se podría considerar de que la red realmente es una red FTTH. ¿Listo? Entonces, este es un diseño típico con los 3 servicios. Por otro lado, tenemos también, digamos que actualmente hay algunos que prefieren trabajar lo que es IPTV. Y cuando hablamos de IPTV, estamos hablando de que la señal de televisión de RF se convierte a paquetes IP y al convertirlo en paquetes IP lo podemos introducir como datos en la OLT y esos datos los puede recibir un dispositivo como por ejemplo un TV Box o un dispositivo OTT, Smart TV, tablets, celulares, portátiles, mediante una aplicación se conectan a esa cabecera IPTV y pueden visualizar esos contenidos. A diferencia de la televisión RF, en este caso, aquí vamos a tener una mayor demanda de ancho de banda dentro de la red de fibra óptica, ya que la televisión pasa a ser también paquetes IP. Así que se convierte también en tráfico dentro de lo que hablamos, por ejemplo, en la banda 1410, perdón, 1490. Y cuando generamos ese consumo de tráfico, entonces hablando de los 2.4 gigabytes que se entregan a nivel de descarga, en este caso, esa velocidad de carga también está generando una carga adicional, la IPTV. Cada pantalla que tenga el usuario, según la calidad, va a generar una carga adicional. Hablando, por ejemplo, esto es solamente de ejemplo. Una resolución 720 podría generar un consumo adicional por cada pantalla que la esté visualizando entre 2 a 4 megabits por segundo. Una resolución 1080 podría subirse a 10 y un 4K podría subirse a 25 megas o más. Entonces, cada pantalla que tengamos según esas características va a generar una carga adicional de tráfico y no es una carga de ráfagas como lo que es la transmisión de Internet, perdón, la comunicación de Internet, sino que va a ser un tráfico permanente. Eso quiere decir que mientras el usuario esté visualizando el contenido, esa carga se va a mantener sobre ese valor todo el tiempo. Entonces, es muy importante que en su diseño o su planeación de ISP, pues se tenga esto contemplado cuando planean utilizar un IPTV y tener claro si la IPTV va a estar en la red LAN, digamos que ustedes tienen sus conversores para generar la parrilla y esa parrilla se entrega de manera local en la OLT o si la parrilla está en Internet, porque si la parrilla está en Internet, entonces vamos a tener un consumo mayor de Internet. Así que lo que ustedes planeaban entregar a, digamos, X número de clientes con el plan de Internet que ustedes adquirieron para ofrecer el servicio, se implementan IPTV y la parrilla está en Internet, entonces la demanda se va a incrementar mucho más. Entonces, hay que tener en cuenta que el consumo de IPTV es mucho mayor a el tráfico de Internet convencional. Digamos que nosotros con 25 megas se puede, muchos dispositivos dentro de un hogar pueden conectarse al tiempo y ver sus redes sociales, pueden hacer su navegación y posiblemente perciban de que todo funciona bien. Pero una sola pantalla 4K podría consumir los 25 megas
completo si ya tiene el canal de su usuario saturado. Entonces, todo esto debe estar en la planeación para saber, digamos que si IPTV es lo más indicado, podemos dar un buen servicio con este tipo de tecnología, o en el caso de la televisión análoga o digital que se enviaría a RF, al ser una banda totalmente aparte por donde se envía lo que son datos, pues no va a generar demanda de ancho de banda. Sí hay que tener unos conocimientos adicionales de RF, ya que estamos introduciendo una banda adicional y que esos niveles de potencia que se entregan desde la EFA hacia los usuarios pues son diferentes, y pues es necesario también hacer su respectivo cálculo para esta banda. Bueno, pasando a, antes de revisar el nuevo portafolio de SIDATA para este tipo de soluciones, ustedes van a encontrar que los productos de SIDATA pues tienen un código, algunas veces un poco largo. La idea es que ustedes puedan diferenciar con solamente el código de producto qué tipo de producto es. Bueno, aquí me preguntan cuál es la carga por EFA en ancho de banda para televisión. Bueno, ahí dice EDPA, pensaría que es EDFA. Si hablamos de EDFA, la señal se está enviando por otra banda. Digamos que para los que de pronto vienen de inalámbrico, se hagan una idea, es como decir de que yo tengo la banda 5 perdón, la banda 2.4 para internet, y que yo ponga otro nodo generando la banda 5 para televisión, y que el cliente tiene una estación que puede recibir las dos señales al tiempo, la 2, 4 y 5. Entonces, como yo estoy enviando las señales en bandas diferentes, digamos que lo que yo estoy consumiendo en internet no va a interferir o a generar demanda en cuanto a ancho de banda de lo que estoy enviando por datos. ¿Listo? Entonces, aquí hablando de fibra óptica, la descarga la estoy enviando en 1490, y la televisión se enviaría típicamente en la banda 1550 nanómetros. Entonces, eso va a permitir de que el tráfico de descarga y el tráfico de televisión no compartan el mismo medio, bueno, el medio físico sí lo estamos compartiendo, pero están en diferente banda. Así que no interfiere, digamos, el consumo de internet con la televisión si estamos hablando de una televisión análoga digital por RF. ¿Listo? El consumo se va a compartir, recuerden, siempre y cuando ustedes utilicen IPTV. ¿Qué estamos haciendo con la televisión? La estamos convirtiendo en datos IP como el Internet, y la estamos introduciendo en la misma red. Es algo similar a lo que sucede cuando ustedes tienen un Netflix. Un Netflix envía el contenido en paquetes IP, y cuando un usuario dentro del hogar está utilizando este tipo de aplicaciones, si el ancho de banda no es suficiente para la visualización del contenido y el uso de internet al tiempo, entonces uno de ellos va a molestar, o los dos, eh, uno de los dos podría sí funcionar y el otro no. Listo, hay otra pregunta. ¿La EFA sí afectaría el presupuesto óptico en general? Sí lo puede hacer, pero la mayoría de problemas se presenta cuando hablamos de IPTV, y es que muchos ISP comenzaron con una red de solamente datos, basaron su diseño solamente en datos, y cuando desearon implementar la televisión, pues entonces me toca jugar con el modelo de EDFA, qué potencia me permite introducir, eh, amplificadores ópticos, entre otros. Entonces, no quiere decir de que todo esté perdido, pero cuando yo en mi diseño solamente tengo contemplado datos y después paso a televisión, digamos que sí me toca hacer unos cambios dentro de la red. Muchas veces la forma más sencilla es digamos, balancear la potencia desde la EFA, si me lo permite, o a través de potenciadores. Entonces, sí se puede trabajar, ¿listo? Mm, pero si yo ya tengo una red funcional y trato de montar la televisión, posiblemente va a notarse un cambio en general, ¿vale?
una persona experta te puede hacer ese cambio, dejando a los clientes funcionando perfectamente si conoce cómo trabajar este tipo de soluciones. Si es una persona inexperta, pues simplemente él se va a encargar de poner a funcionar la televisión, te podría dañar en gran parte el diseño de la red de Internet, y ahí es donde vamos a tener problemas. Por aquí otra pregunta, ¿sería mejor no tener IPTV para no restringir el ancho de banda? La limitante sería la grilla de canales. Ambos diseños se están utilizando, o digamos ambas tecnologías se están utilizando, todas tienen su pro, todas tienen su contra. La idea es que ustedes contemplen ambas situaciones y utilicen pues la solución que más se adecua para su red. ¿Listo? ¿Qué sucede con la televisión IP? Que digamos que un ISP que viene de solo vender internet, tiene pocos usuarios, eh, realmente la rentabilidad de la televisión no la va a encontrar. Digamos que muchas veces vamos a encontrar que el ISP pequeño y mediano ofrece televisión con la finalidad simplemente de tener un servicio más completo y captar mayor cantidad de usuarios. ¿Listo? Los usuarios en la mayoría de los casos van a desear tener internet y televisión al tiempo. Así que muchas veces es el uso de la televisión, más que todo, no es tanto por obtener una rentabilidad, porque el servicio de televisión es costoso, sino que se obtiene más que todo, o lo prestan más que todo para captar mayor cantidad de clientes que desean tener con un solo proveedor todos los servicios. Así que para un ISP pequeño o mediano, montar una parrilla legal, digamos, hablando de lo que es legal, pues no es rentable. Así que muchas veces le dicen a otro proveedor que ya tiene su parrilla IPTV, por favor me vendes X número de cuentas, compra las cuentas y esas cuentas las empieza a revender. Entonces no necesito montar nada en mi red, simplemente voy a donde el usuario final, le configuro su dispositivo para que se conecte con la cuenta a la parrilla, o le monto un TV Box y ese TV Box se conecta a la parrilla y ya tiene internet. Perdón, ya tiene televisión. Entonces, la IPTV se utiliza mucho en ese tipo de escenarios. ¿Listo? Hay que tener en cuenta, pues, que estoy perdiendo en este caso, y pues ese servicio me va a costar también más ancho de banda, o debo de tenerlo a la mano para poder, digamos, revender de otro proveedor, porque si revendo de otro proveedor, pues la parrilla está en internet. Si yo tengo la parrilla en la red local, pues va a ser una diferencia. No me consume en internet, eso sí, pero pues va a haber un tráfico adicional en la red LAN, pero el estándar GPON, hablando digamos de GPON, no tendría problemas. Generalmente 128 clientes para que consuman 2.4 gigas de tráfico, muy rara vez se ve, pero en un EPON posiblemente sí pueda que se sature. Entonces debo de tener claro el tráfico para saber si voy a conectar en este caso los 64 clientes en total en EPON o los 128 en GPON, pues para que no me saturen el puerto. Bueno, continuando con la parte de ONUS, entonces esto es una forma rápida y fácil de entender qué tipo de producto me está ofreciendo el fabricante. Comenzando por FD, estamos hablando de una solución POM, o sea, para redes ópticas pasivas. El siguiente carácter, dependiendo del número, me puede estar hablando si tiene el número 5, es una ONU únicamente para datos, en otras palabras, solo Internet. El número 6 tiene datos y tiene los puertos para conectar teléfonos, entonces es una ONU que me ofrece los servicios de datos y voz. El 7, entonces tenemos datos, o sea, Internet, y también tiene el puerto RF para prestar el servicio de eh, televisión. Y si tiene el número 8, estamos hablando de una ONU Triple Play. Quiere decir que ofrece los tres servicios en su totalidad: datos, Internet, telefonía y televisión. El siguiente carácter, entonces, la generación: 0 primera generación, el 1 la segunda, 2 tercera, y así como incrementa el número, nos indica la generación de ese modelo. Después vamos a encontrar en este carácter, entonces, la cantidad de puertos. Entonces vamos aquí
marcando esto. Y en esta tenemos entonces la cantidad de puertos Ethernet que puede tener. Esta letra puede indicarnos si los puertos son gigabit, son fast Ethernet o hay combinación de gigabit y fast Ethernet. Generalmente cuando tenemos la X como este ejemplo de combinación de gigabit y fast Ethernet, en la mayoría de los casos el primer puerto es el único gigabit y los restantes son fast Ethernet. Después de la X, entonces vamos a tener que si la letra W está, es un modelo con Wi-Fi, y si no está esa W allí, entonces es un modelo sin Wi-Fi. Después sigue un guión medio, y este guión medio, entonces, después si tenemos la letra D, estamos hablando de un modelo dual band. Si tiene la letra A, es un modelo que posiblemente tiene KTV, pero entonces el modelo KTV, si tiene la A, quiere decir que tiene una mejor diferenciación o separación de la banda de televisión con la de datos. Así que va a ser, digamos, vamos a tener una mejor calidad en la televisión en este tipo de ONUs porque va a llegar una señal mucho más pura. Por otro lado, tenemos la X. En este caso, pues aquí vemos que hay una X y acá hay otra. Dependiendo de su ubicación, en este caso nos está hablando de si los puertos son combinados. Y en el lado de acá, después del guión, nos está hablando si es un modelo ESPON. En este caso no estamos hablando de ESPON de 10 gigas, sino que estamos hablando de que puede soportar OLTs, ya sea GPON o EPON. Así que si compramos esta ONU y la OLT es EPON, no vamos a tener problemas. Si tiene la letra G, no vamos a tener problemas. Perdón, si la OLT es GPON, no vamos a tener tampoco problemas. ¿Listo? Después por acá tenemos entonces el tipo de carcasa o enclosure. Esta R generalmente es del chipset. Este número representa el tipo de case o modelo de carcasa. Y por último, en versión de firmware, si ya viene con actualización o es la primera versión, entre otros. Entonces aquí podemos ver que con simplemente tener esta información ya puedo saber qué tipo de producto estoy adquiriendo. Así que vamos a empezar con el portafolio y empezamos con las ONU Bridge KTV. Bueno, aquí me preguntan sobre la información de la generación. Bueno, la información de la generación, digamos que si estamos hablando de un modelo como el que tenemos aquí, ¿cuántas versiones? Digamos que podemos ver este mismo modelo, pero en cuanto a la board, se le ha hecho alguna mejora, ya sea en chip, componente, entre otros. Entonces, en la parte física de la board, si se le ha hecho alguna mejora en algún componente, esa nueva board pues ya pasa a ser una nueva generación del mismo modelo. ¿Listo? Entonces, a eso se refiere la tercera columna. ¿Listo? En este modelo, entonces, es un modelo bridge. Esta es la que típicamente se le da un uso cuando se le da un servicio a una empresa. Generalmente ellos ya tienen su router donde administran su red local y lo único que necesitamos es convertir ese medio de fibra a Ethernet. En este caso, entonces, este modelo bastante compacto, práctico, ya que la función que necesitamos realizar es bastante sencilla. Este modelo también es ESPON, así que la podemos trabajar con OLTs EPON o GPON y digamos que hace esa función perfectamente. Podemos trabajar modo trunk, así que ese servicio, si estamos enviando varias VLANs, podría llegar esas VLANs podría llegar a la OLT, perdón, al router completamente y desde el router del usuario pues pueden administrar esos servicios. También soporta el modo router, pero en este tipo de modelos, digamos que están más pensados para, como su nombre lo indica, hacer un bridge. Muchas veces cuando
tratamos de hacer configuraciones de modo router, tratan de hacer filtrados, limitaciones de ancho de banda, em, PPPoE directamente en la ONU, pues se pueden presentar problemas porque es un modelo más pensado para simplemente hacer la conversión y que el siguiente dispositivo sea el que se encargue de hacer esa administración. ¿Listo? Eso quiere decir que el siguiente dispositivo, si vamos a utilizar un PPPoE, pues el siguiente dispositivo es el que debe realizarlo y no este. También tenemos información en nuestro canal de YouTube de cómo configurar adecuadamente este tipo de modelo, ya que muchos este modelo lo configuran en modo router, pues cuando pues, no es, digamos, la función de este tipo de modelos. La soporta, pero si el tráfico es muy elevado, por ejemplo, para un corporativo, la cantidad de paquetes por segundo que pasan sobre él, pues podríamos generar un consumo, digamos, un procesamiento excesivo para el cual no está diseñado. Así que función de bridge la realiza perfectamente. Por otro lado, tenemos también la ONU Bridge con KTB. Este ONU nos va a realizar la misma función que el modelo previo, pero en este modelo vamos a contar con el puerto RF. Para los que trabajan el servicio de televisión por RF, es un modelo bastante apetecido debido a que permite realizar la desactivación de la televisión desde la OLT. Eso quiere decir que de manera remota, desde la orden de la OLT, puedo ordenar a que la ONU desconecte el servicio de televisión, ya que con mini nodos, pues vamos a tener el problema de que si el cliente no está al día con el pago de la televisión, pues la única forma de quitarle la televisión, pues es cortando físicamente la conexión física o solicitándole el dispositivo al cliente. Entonces, este tipo de solución me permite controlar que al momento de retirar el servicio del usuario final, pues pueda enviar la orden y la ONU la ejecuta y de esta forma pues no me toca visitar al cliente para hacer el respectivo corte. Entonces es un modelo que ha gustado mucho porque nos permite realizar esa función y la podemos incluso enviar desde la OLT. En el, en el webinar previo que se realizó de SIDATA, mostramos cómo hacer este tipo de configuraciones desde la OLT SIDATA. Si ustedes usan otro fabricante, pues tienen que revisar, uno, cómo se realiza en esa OLT y dos, que el vendor que tiene configurada la ONU, pues esté diseñado o esté configurado para esa OLT, ya que cada fabricante pues tiene su forma de enviar ese comando, así que se debe configurar en la ONU con qué OLT estamos trabajando para poder de que pueda reconocer esa orden correctamente. Esta ONU también es ESPO, por lo que podemos trabajar las dos soluciones. Para servicio de Internet únicamente con Wi-Fi tenemos este modelo para únicamente banda 2.4 LFD 512XWXR330. A finales de este mes nos va a llegar el modelo de un solo puerto para los que buscaban una ONU con Wi-Fi más económica. Nos va a llegar a finales de septiembre o inicios de octubre. Y es un modelo que se busca mucho por la relación costo-beneficio, que podamos tener una ONU económica y que a la vez podamos ofrecer un servicio de Wi-Fi. Muy importante mencionar que si hablamos de una ONU Wi-Fi de solamente banda 2.4, estaremos hablando de que vamos a tener de manera eficiente en velocidad Wi-Fi unos 20 a 25 megabits por segundo. En estos modelos de únicamente banda 2.4 no se recomienda ofrecer más de esa velocidad por Wi-Fi, ya que pues no es un problema tanto de la ONU, sino de la banda, ya que hay mucho ruido y pues no se permite obtener los 300 megabits por segundo que realmente ofrece este tipo de tecnología. Entonces, en la mayoría de escenarios, el usuario, digamos que va a percibir entre 20 a 25 si está en una zona muy saturada de redes Wi-Fi. Y si estamos hablando en zona rural, pues el usuario ya podría percibir cerca de 50 megabits por segundo y esto también puede variar del tipo de dispositivo cliente que esté usando. Todos estos modelos que estamos viendo son ESPON, así que se pueden utilizar con OLTs EPOM o GPOM. Estas ONUs de SIDATA son abiertas, por lo que no deberían de tener problemas con otras OLTs. Si se presenta
problemas con la OLT, pues ya puede ser de que la OLT que están usando es una OLT cerrada o no es completamente estándar. Hay una pregunta, ¿ese modelo tiene KTV? Bueno, ese no, ya lo estaremos viendo más adelante, estaré mostrando todos los modelos, ¿listo? Algo muy interesante con SIDATA es que es una de las marcas que tiene portafolio más completo en cuanto a ONUs. Así que en cuanto a variedad de ONUs para cada necesidad, aquí muy fácilmente la van a poder encontrar. Así que eso es algo que también ha hecho de que este tipo de soluciones sean una de las favoritas a nivel de Latinoamérica. El siguiente modelo es el FD502GWDX-R471. Este ya es un modelo dual band y este modelo en particular pues es un modelo que se usa únicamente para Internet. Como pueden ver, no tiene puerto RF. Vamos a soportar las dos bandas, los dos puertos son Gigabit Ethernet y es modelo ESPON. Cuando un cliente nos está pidiendo y desea percibir en la inalámbrica más de 20-25 megas, este sería el modelo más adecuado para obtener ese tipo de velocidades. Estas velocidades se pueden obtener siempre y cuando el cliente, el usuario final, tenga un dispositivo banda 5, ya que hablando de bandas, la banda 5 está más pensada para velocidad y la banda 2.4 está pensada más para cobertura. Cuando vemos un modelo dual band, ese realmente es el propósito de las dos bandas. Banda 2, cobertura, ya que tiene mayor penetración por su longitud de onda. La banda 5 tiene una longitud de onda más reducida, por lo que no vamos a tener la misma distancia de 2.4, pero soporta anchos de canal más amplios y esto nos va a permitir ofrecer velocidades más altas. Entonces, los modelos dual band están pensados para que si estamos dentro de la cobertura de 5, tenemos alta velocidad. Si nos separamos mucho, pues podamos seguir teniendo conexión. Vamos a conectarnos en la 2.4, vamos a seguir vamos a tener todavía cobertura, pero no vamos a experimentar la misma velocidad. Este modelo cuenta con dos puertos Ethernet Gigabit, su puerto es SAPC y es un modelo también ESPON. Para los que necesitan televisión con Wi-Fi, tenemos un modelo de únicamente banda 2.4, el FD702XWXR430. Es un modelo con un puerto Gigabit Ethernet, un Fast Ethernet, el puerto RF para televisión. Este modelo entonces en 2.4 únicamente para una, digamos, economía con Wi-Fi y es un modelo ESPON. Los que desean ofrecer un servicio de mayor velocidad y con el puerto de televisión, para eso tenemos la FD702GW de XR471. Es un modelo dual band. Ya expliqué cómo utilizamos estas dos tecnologías a servicio del usuario. Cuando el usuario nos está pidiendo más velocidad, entonces en la inalámbrica hacemos uso de la banda 5. Y recuerden que si el usuario no cuenta con un dispositivo banda 5, pues no va a poder experimentar esta velocidad. Va a experimentar lo máximo que le pueda entregar la 2.4. Este modelo cuenta con dos puertos Gigabit Ethernet, un puerto SSAPC, puerto RF y es un modelo ESPON. Hasta allí entonces estamos hablando de ONUS. Para los que les gusta trabajar el servicio de televisión de manera tradicional, tenemos entonces los receptores ópticos WDM o los mini nodos ópticos WDM. Este modelo nos permite entonces recibir la señal por fibra óptica, sacar la señal RF y nos da la posibilidad de conectar detrás de ella una a uno para separar el servicio de televisión con el servicio RF. Listo, entonces este tipo de mini nodo em, nos va a permitir separar ese servicio. En este modelo no es administrable, así que no podemos hacer un corte remotamente. Sería la única forma hacerlo físico en cuanto a televisión estamos hablando. Actualmente hay una pregunta. Ningún modelo trae RJ11. Actualmente no estamos trabajando en cuanto a SIDATA modelos con RJ11 o un modelo triple play, debido a que realmente la demanda que
que tenemos para este tipo de servicios es muy baja. Uno, y pues este tipo de servicio pues también incrementa un poco el precio de la uno. Si usted de pronto tiene un proyecto en particular donde necesita una cantidad considerable con este puerto, nos puede indicar y las podemos traer para usted. Y de esta forma pues podría contar con este servicio. Sí hay modelos con RJ11, pero actualmente no, digamos que no nos hemos enfocado tanto en el tema de telefonía, ya que la gran mayoría de clientes no lo usan. Sí, o sea, este modelo sí existe, pero actualmente no lo estamos manejando. Entonces, para mini nodos, este mini nodo es activo, necesitamos alimentarlo para poder que funcione. Y aquí hay, digamos, algo que hemos de tener en cuenta en cuanto a la diferencia de los mini nodos activos y pasivos. El mini nodo activo está más pensado para ese cliente que posiblemente quiere tener una muy buena calidad en la televisión que desea visualizar y que posiblemente va a conectar múltiples pantallas. Así que hablando ya de RF, aquí la conexión va a ser coaxial, se está enviando ya energía eh, a través del cobre de la conexión coaxial. Así que entre más largo sea el cable, las conexiones, divisiones a nivel de RF, va a haber pérdida también. Y este tipo de modelos activos, pues nos ayudan a tener una potencia con la que podamos trabajar las múltiples pantallas o el largo del cable coaxial que se vaya a utilizar en la solución. Cuando hablamos de mini nodos pasivos, entonces estos pasivos pues no necesitan ser alimentados por la electricidad. Este modelo pues en particular sí utiliza digamos un poco de la conexión de RF, por ejemplo, del televisor para poder hacer su proceso funcional, pero pues no necesitamos alimentarlo externamente, por ejemplo, con una fuente. Entonces, estos pasivos utilizan prácticamente una señal reducida que viene desde el televisor para poder funcionar, pero si nosotros utilizamos un cable muy largo, pues no pueden hacer muy bien su función, la calidad de la señal de la televisión puede verse degradada o si el usuario nos pide conectar múltiples pantallas, entonces vamos a empezar a notar que la calidad de la televisión no va a ser la misma. Entonces, este tipo de mini nodos pasivos también los tenemos. Deben de tener en cuenta esa consideración. Este modelo en particular está pensado para simplemente llegar con la fibra, conectar en la parte trasera y llegar directamente al puerto RFKTV del televisor. Sí, Data también está trabajando en modelos de switches. Actualmente tenemos este modelo de switch a un precio bastante asequible, bastante interesante. Entonces, para los que trabajan este tipo de switch pequeños para introducirlos en cajas o en pequeños espacios, es un modelo bastante compacto, cabe perfectamente en la palma de la mano, es muy pequeño. Y algo muy interesante es que trabaja a 5 voltios, 1 amperio. Así que incluso desde una conexión USB, si hacemos la adaptación de USB a DC convencional, podemos alimentar este tipo de switch. Es un switch de 5 puertos gigabit, no administrable, muy compacto, bastante liviano y a un precio bastante asequible, teniendo en cuenta pues las diferentes soluciones que hay en el mercado con estas características. Así que si están interesados en este tipo de switches, lo podemos encontrar con la referencia CS2050G-M. En cuanto a portafolio de OLTs, tenemos OLTs NPON de 4 puertos, OLTs GPON de 16, perdón, de 8 puertos, 4 puertos y también 16 puertos. En el caso de SIDATA, las OLT son tipo pizza, así que pizza bots, así que son las unidades raqueables. La escalabilidad de este tipo de soluciones va a depender de la cantidad de OLTs que podamos adicionar, pero cada OLT se administra de manera individual.
A cada OLT le deberíamos de dar su conexión Uplink para poder entregar el internet y así pues alimentar el servicio a sus clientes. ¿Listo? Ya pasando entonces a la parte de interfaz, vamos a ver entonces las novedades en cuanto a la interfaz. En este momento estoy en el modelo FD701G, es el modelo Bridge con KTB. Las credenciales en CData son admin ISP y la contraseña admin ISP también. Las ONUs y Data cuentan con las dos opciones para administrar el superusuario y el usuario que algunas veces le podemos dar al cliente final o de los técnicos. Esto con la finalidad de separar las administraciones, ya que el superusuario pues, nos va a permitir administrar el servicio, más el usuario con menos privilegios nos va a permitir modificar más que todo lo relacionado con la red LAN del usuario. Así que yo podría incluso darle las credenciales de, de el usuario tradicional al cliente para que él mismo realice sus cambios de Wi-Fi o red LAN, entre otros. Muchos no les gusta hacer esto porque pues si hacen un daño, digamos la persona no sabe cómo configurar esto correctamente, pues podría generar problemas en su red Wi-Fi, en su red LAN y pues esto generaría más tickets de soporte. Pero pues es un usuario que yo le podría dar al usuario, perdón, al técnico para que realice ese tipo de cambios de Wi-Fi o de LAN. ¿Listo? Por aquí me indican de que se fue el audio. Por favor, me confirman si alguno me escucha, me confirma si aún me escucha para hacer la respectiva revisión. Listo, por acá me indican que se escucha. Así que, bueno, ya sería para la persona que no escucha que verifique en su dispositivo. Vamos a ver entonces esta interfaz para los que vienen trabajando SIDATA desde hace tiempo. Hemos estado Macrotics trabajando con fábrica para hacer varias mejoras en cuanto a los productos. Una de ellas es la interfaz, que tenga una interfaz más agradable, fácil de trabajar. Entonces, aquí estamos viendo pues mucha información del dispositivo, el tipo de POM, plantillas, todo por el momento no. Aquí podemos ver la información, si está autenticada, niveles de señal, la potencia enviada desde el cliente, la temperatura. Este modelo es KTB, entonces aquí podemos ver si el servicio está activado. Listo, aquí hay una buena pregunta de Duber. ¿Cómo activar el acceso remoto? En un momento ya vamos a explicar cómo hacemos esa configuración. La VLAN 46 por defecto aún la he visto. Todavía viene la 46. Bueno, en este modelo Bridge es un poco diferente. Ahora voy a colocar una dual band, ya que la interfaz Bridge nueva, esta por ejemplo es la nueva Bridge. En los modelos Bridge y en los modelos que ya se debería trabajar el modo router, vamos a tener otra interfaz, ¿vale? La VLAN 46, creo que sí, ya en estos nuevos modelos empecé a ver de que no tenía ningún servicio por defecto activado, así que ya sería necesario crearlo desde cero, pero ahora que entremos al nuevo modelo lo confirmamos. Entonces, aquí tenemos el servicio de televisión que nos muestra si está activo o no. Aquí realizamos la configuración de WAM. Cabe resaltar que en el modelo Bridge, la configuración de la WAM es más que todo para un tema de administración. Muchos tratan desde aquí, digamos, configurar la forma en que se entrega el servicio y realmente aquí digamos que no sería la forma en donde se debería de trabajar. Esto sería simplemente para que la ONU se conecte a un servicio, reciba un direccionamiento y mediante ese direccionamiento WAM, pues si nos deseamos hacer una gestión remota, aquí lo podamos hacer. Así que si ustedes revisan la configuración que tenemos en el canal de YouTube del modelo Bridge, aplica también para este modelo.
En la configuración LAN, entonces, si vamos a entregar un LAN, ¿cómo lo vamos a entregar? Lo podemos hacer por esta parte, soportando también IPv6. Y aquí configuramos cómo vamos a entregar el servicio al cliente. Entonces, miren que en la parte WAN configuramos más que todo es cómo la ONU va a recibir un servicio, pero si deseamos configurar es cómo el cliente recibe el servicio, se debe hacer en la parte LAN. Nos dirigimos a esta parte de Port Configuration y aquí podemos especificarle pues cómo lo vamos a trabajar y si el servicio viene por una VLAN, entonces aquí le podemos indicar cómo va a llegar esta VLAN, en qué puerto la vamos a entregar y si vamos a hacer, si vamos a conservar el tag, si lo deseamos trabajar transparente, si vamos a hacer un trunk. Entonces aquí lo especificamos. ¿Listo? Tenemos un video donde explicamos todos esos detalles paso a paso, así que lo pueden buscar como configuración ONU Bridge CData, que lo tenemos en nuestro canal de YouTube. Me preguntan también por el tema de la gestión remota. Entonces, en este caso, en este modelo, la gestión remota, en los modelos Bridge, se realiza en la parte de Security. Nos dirigimos a Service y aquí en Service, si le damos clic en este botón, aquí nos va a aparecer las opciones de gestión web. Aquí vemos de que estos servicios están aquí, por ejemplo, el HTTP, el SSH o el Telnet. Entonces, allí ya estos servicios están habilitados y de esta forma podemos tener esa gestión remota. Listo, entonces esas son las principales configuraciones en este servicio y en este modelo en particular que soporta el KTB. Aquí en Network Application nos dirigimos al KTB y con simplemente desactivar esta opción ya la podemos hacer pues si estamos trabajando desde la interfaz web. Recuerden que esta es una opción que se recomienda más realizarla desde la OLT, ya que la OLT pues, nos va a permitir recordar cómo teníamos el servicio en el usuario, si era un usuario al que se le cortó o está al día. Así que independiente de cómo esté configurado en la ONU, la configuración de OLT predomina sobre la configuración de ONUs. ¿Listo? Bueno, este es la ONU Bridge. Estas son las principales características que tenemos en ese modelo. Voy a pasar al modelo Dual Band. Así que para los que me estaban preguntando sobre la VLAN 46, ya vamos a ver. Yo si mal no recuerdo, creo que esa VLAN por defecto ya la removieron. Pero ya vamos a confirmar. Entonces aquí la estoy conectando. Así que en unos momentos ya estaremos viendo esa configuración. ¿Listo? Mientras entonces voy a revisar algunas preguntas. Bueno, en cuanto a plantilla, por el momento no. Digamos que si ustedes desean tener como una configuración estándar para que si la ONU se resetea de fábrica y vuelva a estar configurada, eso se puede realizar mediante el OMSI, que digamos es una forma en que la OLT se habla con las ONUs y yo puedo configurar, dejar una configuración preestablecida en la OLT para que la ONU la tome. Lo que ustedes deben de tener en cuenta es que el GPON es un estándar, pero en el ONSI, hablando del OMSI, cada fabricante lo trabaja a su manera. Así que cuando yo quiero, digamos, tener una perfecta compatibilidad de OMSI entre OLT y ONU, pues lo más recomendable es trabajar monomarca para evitar trabajos de configuraciones. Em, Y pues digamos que esta va a ser una forma más sencilla de trabajar. No quiere decir que no se pueda trabajar en combinación de marcas, pero cada marca trabaja el OMSI a su manera y esto es lo que va a generar más trabajo para el administrador de la red. Listo, aquí me están preguntando por el modelo FD 702. Yo aquí tengo el modelo 502, así que vamos a tener la misma configuración. ¿Listo? Entonces, la configuración que estoy próxima a mostrar
aplica para la 702, ¿vale? Listo. Aquí tengo el modelo FD502GWDX R471. La configuración aplica también para el modelo FD702. Entonces vamos a ver las novedades en esta interfaz y cómo hacemos ese tipo de configuraciones. De entrada, este modelo entonces nos está mostrando también información de firmware, dispositivo. Algo muy interesante, nos muestra consumo de, nos está mostrando consumo de CPU y memoria. Así que podemos saber qué tanto, digamos, está saturado el equipo a nivel de recursos. Aquí podemos hacer también, ver la información de la WAM, de la conexión POM. Entonces aquí estoy viendo nivel de señal, estoy viendo el voltaje, la información del usuario, configuración inalámbrica. Algo muy interesante, estos modelos ya están soportando AC Mesh, entonces es un estándar para la configuración de repetidores Wi-Fi o Mesh. Entonces, si tenemos un dispositivo para repetir la señal y el dispositivo trabaja Easy Mesh, entonces con estas nuevo firmware también podemos utilizar ese recurso. Estas estadísticas, aquí podemos ver, por ejemplo, errores en cuanto a conectividad, estadísticas del POM, entonces en cuanto a lo relacionado con POM, qué errores están presentando. Soporta TR-069 para plantillas de configuración a través de ese tipo de servicios. Y bueno, pasamos aquí a la configuración y si yo reviso, entonces aquí está la respuesta para Jason. Ya la VLAN 46 por defecto no viene, así que es necesario empezar a realizar la configuración manualmente. Así que para dar continuidad, por ejemplo, aquí alguien me preguntaba, ¿cómo puede configurar para que la VLAN trabaje en el puerto 2? Cuando ustedes deseen trabajar una VLAN en específico eh, sobre una interfaz, entonces aquí lo que va a jugar en esa configuración es el port mapping. Entonces, si nosotros deseamos que ese servicio que tenemos en una VLAN se entregue en un puerto específico, en el port mapping, pues debemos seleccionarlo y de esa forma ese servicio se va a recibir sobre esa interfaz. La diferencia aquí es que si nosotros utilizamos el modo router, por ejemplo, con un IPOE o PPPoE, ¿qué es lo que va a suceder? Que él recibe la ONU como una WAN y nos está generando una LAN sin tag. Si ustedes desean que esa VLAN que está recibiendo por la LAN, por la WAN, se entregue tal cual con el tag en el puerto LAN, en el puerto G2, por ejemplo, pues la configuración sería un bridge. Yo puedo hacer incluso las dos configuraciones. Entonces estoy configurando el puerto en bridge, pero puedo crear un servicio adicional. Entonces, esta configuración ya se llama NAS 0. Voy a crear un nuevo servicio y este servicio sí lo puedo manejar en modo router. Digamos que es otra VLAN y esa la entrego de manera tradicional en el resto de servicios. Bueno, aquí me está pidiendo direccionamiento, digamos que fuera de HCP para que no me pida esto. Entonces aplico cambios. Y de esa forma estoy teniendo los dos servicios en la ONU. Así que así vamos a ver configuración de la VLAN que estoy entregando en bridge por el puerto 2 y configuración del modo router por inalámbrica y puerto 1. Así que es una forma de clasificar los servicios. ¿Cómo voy a configurar la red LAN? Entonces aquí la configuración pues de fábrica 101. Como deseo trabajar el direccionamiento, DNS, DHCP, IPv6, inalámbrica, conservamos la misma configuración anterior, separando lo básico
con lo avanzado, en donde hacemos configuraciones más complejas. Configuración AC Mesh, Network Service, podemos hacer entonces la parte de Routing Bridge. En Application podemos hacer configuraciones de NAT, enrutamiento de puertos. Para los que tienen problemas con aplicaciones como juegos por el NAT3, entonces aquí podemos ver cuál nos funciona mejor, el simétrico o el full con. Configuraciones de DNS dinámicos también están soportados. Configuraciones de filtrados, DMZ, controles parental. Y para los que me estaban preguntando por el tema de la administración remota, se encuentra aquí en administración, nos vamos a dirigir a ACL. Y aquí en ACL, entonces especificamos, por ejemplo, si yo quiero gestionar desde la WAM, entonces le especifico que quiero gestionar desde la WAM y aquí habilito los servicios. Entonces, para la administración por interfaz web sería mediante el HTTP. Entonces, aquí, perdón. Entonces, aquí podemos hacer esta aplicación y ya estamos especificando de que, bueno, aquí se me cambió el LAN. Entonces, quiero que por la WAM se pueda administrar. ¿Listo? Entonces, allí estamos habilitando la función para que se pueda realizar esa gestión sobre el dispositivo. ¿Listo? Estas son las configuraciones más habituales en cuanto a la ONU. Por otro lado, entonces, vamos a continuar con la presentación. Ya vimos la interfaz. Vamos a empezar entonces con problemas comunes. Al inicio estamos hablando entonces de lo que es el presupuesto de potencia y aquí es donde entra a jugar entonces la planeación desde antes del proyecto. La planeación pues es algo, digamos que algunos lo hacen ver complejo, pero es sencillo y que siempre se debe de hacer y es, si yo voy a revisar mi banda de descarga, entonces, ¿qué módulo estoy utilizando? La ONU, perdón, el módulo va a salir con generar una potencia de salida dentro de unos valores y la ONU va a esperar recibir un nivel de señal dentro de estos valores. Así que si yo pongo todo lo que voy a poner en la fibra óptica, en la red óptica pasiva, como el módulo de la OLT, conectores, fusiones, splitter de primer nivel, splitter de segundo nivel, fusiones, em, distancia, digamos, en recorrido a través de fibra óptica, fusiones, conectores, todo lo que yo voy a utilizar en esa red POM. Cuando yo tengo toda esta información, porque cada una de esas configuraciones va a generar una pérdida de luz, entonces tomo valor de la potencia, entonces estoy tomando el intermedio de un B+, pérdida por conector, fusión, splitters, para la banda 1490, los 3 dBm por cada kilómetro que se atenúa. Fusión conector, entonces cuando hago ese cálculo, me dice que el nivel de señal que va a percibir la ONU sería menos 2256. Listo, entonces aquí ya sé si este diseño pues está bien para que una ONU reciba servicio o no basándome en la banda 1490. Si yo hablo de el tráfico de carga desde el cliente a la OLT, entonces hago el mismo proceso con la diferencia que la atenuación por cada kilómetro en 1310 estaríamos hablando de 0.5 dB. Así que esa atenuación entonces me va a generar un valor diferente. La misma red, pero aquí estamos viendo una atenuación mayor. Entonces, una pregunta también muy frecuente o algo con lo que muchas veces choca el administrador de la red y el técnico instalador de usuario final es qué nivel de señal está percibiendo en la OLT y qué nivel de señal está viendo en la ONU. La señal que se ve en la ONU es la señal enviada por la OLT. La señal que se ve en la OLT es la que se percibe
o la que fue enviada desde la ONU y está escuchando la OLT. Como son bandas diferentes, los niveles de señal no van a ser iguales en la mayoría de los casos. Así que sí se puede generar esa diferencia. Así que la forma correcta de saber si estamos bien es hacer el cálculo en las dos direcciones, teniendo en cuenta la diferencia en banda, que en este caso la diferencia va a ser diferente atenuación por cada kilómetro recorrido. Para el tema de la televisión, entonces estaremos hablando de la banda 1550 y aquí podemos tener, digamos, una EDFA que puede manejar una potencia diferente. Entonces aquí ya no estaremos con los valores de la OLT. Estos valores pueden cambiar según el modelo de EDFA que ustedes estén utilizando. Esto solamente es uno de referencia. Así que en este caso estamos saliendo con este valor y en la ONU está percibiendo en el mismo diseño un nivel de señal de -5, para este caso en televisión, que soporta en este caso este modelo de 2 positivos a -15, pues está dentro del rango aceptable, el servicio de la televisión funciona. Entonces miren que aquí hicimos el ejemplo en cada una de las bandas y cada una va a tener un comportamiento diferente. Si yo no tengo esto claro, entonces es posible que el diseño pueda molestar en alguno de los servicios. Otro de los problemas comunes y uno de los más frecuentes y que en la mayoría de los trabajadores en la red de fibra óptica no le presta atención es en la limpieza de los conectores. Si nosotros tomamos un microscopio para este tipo de conexiones ópticas, hay microscopios diseñados para los conectores de fibra óptica. Nosotros podemos tomar un conector, lo podemos ver limpio a ojo de vista humana, pero cuando lo pasamos por aquí empezamos a encontrar esto. Lo que sucede es que cuando se envía luz, entonces aquí en el núcleo, que es donde está viajando la luz, entonces estos fragmentos que ustedes ven aquí, hay gran parte de luz que cuando viaja por aquí, entonces esa luz no está pasando al otro lado o sale más debilitada. Así que este tipo de suciedad ocasiona que los niveles de señal varíen. Entonces muchas veces dicen el puerto de la ONU está malo, hay un error en la fibra óptica, el presupuesto de potencia no está bien. Entonces muchas veces siempre es recomendable contar con esta herramienta para poder realizar este tipo de análisis, de que todos los conectores se encuentren perfectamente limpios, de que todo esté bien. Eh, ¿Y qué puede ocasionar esta suciedad? Pues algunos toman digamos, el conector al momento de que están armando el conector, muchas veces le quitan la tapita, así que la punta del conector hace contacto con la piel, muchas veces lo limpian con el alcohol isopropílico y el alcohol isopropílico sí hace una limpieza, pero en ese momento, mientras, digamos, se está haciendo la limpieza, por un pequeño momento hay una humedad, nos caen partículas y esas partículas pues quedan sobre el conector. Entonces podemos ver algo como esto. El técnico que toma el conector y lo limpia con la camiseta, bueno, por no hablar más de cosas que uno ve por los que trabajan en campo, entonces vamos a empezar a generar una capa adicional sobre el conector que a la vista humana pues se va a percibir limpio, pero a nivel de núcleo de la fibra óptica, pues la luz no puede pasar libremente. Entonces, esto nos puede generar diferencias en los niveles de señal que percibimos, ya sea en el power meter, ya sea en el puerto de la ONU. Así que herramientas como limpiadores nos ayudan a quitar verdaderamente esas impurezas y herramientas como estos microscopios nos ayudan a tener una información clara de si el puerto realmente está limpio o hay problemas. ¿Listo? También es necesario tener en cuenta que cuando no hacemos este tipo de limpiezas, entonces estas impurezas que pueden estar en las puntas de los conectores están todo el tiempo allí y entre más potencia tenga el hilo de fibra óptica, tiende a calentar
este tipo de impurezas que están allí, eso se calienta y se forma como una especie de costra que queda adherida al puerto. Nosotros no lo vamos a ver a simple vista, pero allí está y muchas veces por más, digamos que cuando ya lleva mucho tiempo, ya no hay forma de que un limpiador pueda removerlas porque prácticamente ya se incrustó con la parte, em, esta parte sintética, este polímero de que tiene el conector. Así que prácticamente pues la única solución sería cambiar el conector. Por otro lado, si este tipo de impurezas quedan en el lente de la ONU o en el lente de del módulo óptico, pues digamos que muchas veces pues la mejor solución va a ser reemplazarlo. Entonces, este tipo de cosas es necesario empezar también a revisarlas, trabajarla con el equipo técnico para que no se presenten y no empecemos a percibir diferencias en las señales de la red de fibra óptica. Entonces, en las redes o diseño de red vamos a tener, por ejemplo, redes en cascada, redes centralizadas. La diferencia entre cascada es que tenemos splitter de primer nivel, segundo nivel y pueden haber más. La red centralizada se utiliza más en entornos corporativos, edificios, en donde simplemente tiro un hilo y antes del usuario final, pues pongo un solo splitter con la cantidad de divisiones que necesite. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 121. Esos dos diseños son válidos, todos los diseños que vamos a ver son válidos siempre y cuando a las ONUs les lleguen los niveles de señal que esperamos. El más complejo y más económico, el desbalanceado, con el cual por cada salida de la OLT yo puedo utilizar una fibra de un solo hilo y empiezo a generar derivaciones con splitters desbalanceados. Estos splitters desbalanceados me permiten enviar una intensidad de señal mayor por este lado y una más baja por este lado. De esta forma saco los valores que necesito según cada distancia y recorrido y cantidad de divisiones que voy a colocar después y de esa forma hago mi diseño. Entonces, este modelo también digamos que nivel de complejidad es mayor porque todos los niveles de señal me deben de llegar perfectamente tal cual mi diseño. En las ONUs, cualquier cosa que me salga mal, pues va a generar problema en toda la red en general. Así que es un modelo más complejo, pero es más rentable a nivel de recursos necesarios para empezar mi proyecto de ISP. Esas son las diferencias entre los diseños. Entonces, ambos diseños los vamos a ver aquí en este ejemplo del presupuesto de potencia. Yo aquí ya tengo, por ejemplo, las variables de cuáles son los valores en cuanto a divisiones, em, módulos, splitter desbalanceado, entre otros. Todos esos valores ya están aquí parametrizados. Recuerden que según el fabricante esos valores pueden cambiar. Entonces aquí digamos que si tomo como ejemplo de que voy a trabajar con un módulo B+, de que voy a poner una ODF y que en esta ODF pues digamos que cada fibra sale normalmente a nivel de fusión y que después sale con un conector. En mi proyecto hay 5 kilómetros de despliegue de fibra. Esos kilómetros, cuando se me acaba la fibra, están fusionados y mi diseño tiene un splitter de primer nivel de 1x4 fusionados en el cierre de empalmes y en el segundo nivel voy a colocar, por ejemplo, 16 y estos ya salen al cliente conectorizados. En el cliente voy a colocar roseta. Entonces el diseño me dice que bajo esas condiciones, el nivel de señal de las ONUs que va a recibir en estas condiciones sería entonces estos niveles de señal. ¿Listo? Este mismo salida 1x4
en otro lado, en el segundo nivel, puse 1 por 8, me generó este nivel de señal. Listo, para Carlos González, sí, al final va a salir el correo, así que me pueden solicitar el archivo por correo y yo por allí se los voy a reenviar una vez que tenga la disponibilidad. ¿Listo? Esto en cuanto a diseño balanceado, y como ustedes pueden ver, el diseño balanceado es más sencillo. ¿Por qué? Porque de lo que sale primer nivel va a afectar el segundo. Generalmente, digamos que en una red balanceada, siempre lo mismo que tienen en el primer nivel está en el segundo, así que todos quedan iguales. Así que lo que hago es ajustar mi presupuesto en base a ese diseño. La complejidad en cuanto a las redes desbalanceadas está más por este lado, pero es un modelo muy apetecido debido a la cantidad de ahorro que hacemos en cuanto a fibra óptica, porque es la parte que más recursos, digamos que si están los clientes muy retirados de la OLT, pues los recursos en cuanto a fibra óptica van a ser mayores. Entonces, si hablamos de un diseño desbalanceado, vamos a tener entonces también una potencia de salida, digamos que sea 11 más. Aquí vamos a utilizar una ODF. Aquí especificamos entonces después de la ODF cuántas kilómetros de fibra hay desde la ODF a la primera caja NAP. Aquí vamos a hacer nuestra división. Entonces, aquí tenemos la división. Voy a ampliar un poco aquí para que veamos mejor. Entonces, los splitters desbalanceados se diferencian a los balanceados en que yo puedo, según el splitter que compre, tener una configuración de cuánta potencia va a ser mayor por un lado y cuánta va a ser la menor por otro lado. Aquí estos valores están en porcentaje. Por ejemplo, un splitter 98.2 quiere decir que voy a enviar el 98% de la intensidad para la siguiente caja y el 2% llega a esta primera. Si yo utilizo esta configuración, entonces un splitter de 16 no me daría la potencia suficiente. Vamos a ver cuánto me está llegando. Me está llegando menos 29. Así que en este caso voy a especificar que el splitter va a ser más bien de 1 por 8. Allí mejoró. O el diseño me cambiaría a que más bien utilice un splitter 95.5. Con 95.5 voy a ver cómo nos va con 16. Ya se me baja mucho. Así que lo mejor para este caso es 1 por 8. Distancia entre la caja 1 y la caja 2. Siguiente splitter. Entonces en este caso me favorece más un 90-10. Utilizando 16 salidas. Esos clientes van a percibir entonces esta señal. Empiezo a hacer las configuraciones. La idea es que en todas las cajas me queden los niveles esperados. Y es aquí donde está la complejidad de este tipo de proyectos, o donde muchos evitan la red desbalanceada, hablando de los instaladores o diseñadores, porque si algo no me queda tal cual como yo lo tengo en este diseño, pues entonces los clientes van a percibir problemas. Entonces, esta parte, tal cual como yo la configuro aquí, debe de quedar exactamente igual, la misma cantidad de kilómetros, las mismas pérdidas, todo me debe de quedar exactamente igual para que me funcione correctamente bien. Pero los que tienen la capacidad de lograrlo van a poder desarrollar proyectos bastante rentables, pues hablando o digamos con inversión mucho más baja y obtener el mismo tipo de servicio. Entonces empiezo a hacer mi configuración hasta que llega un momento donde el nivel de señal prácticamente ya es nulo. Así que por más divisiones que realice, pues no voy a obtener un nivel de señal óptimo. Entonces es de hacer este tipo de ejercicio. ¿Listo? Cuando ya pues el nivel de señal ya está muy bajo, pues ya no especifico nada más.
Y lo que voy a ver aquí es que este diseño que acabo de crear, entonces dice, eh, este diseño me permite conectar por puerto hasta 56 usuarios. Listo, entonces digo, bueno, yo realmente quiero conectar más, montemos un C++ y aquí vemos entonces todo como cambió. Entonces, bueno, con un C++ vamos a ver, aquí podría colocar una de 16, sí, y sigo conservando. Voy a ver si puedo abusar un poco más de la potencia. Entonces, como yo mejor administre la potencia, más clientes voy a poder conectar y voy a tener más cantidad de usuarios. Entonces, aquí lo que va a jugar es la habilidad de distribuir la potencia sobre las diferentes cajas y que en todas las cajas me llegue el nivel de señal óptimo para que todo funcione. ¿Listo? Bueno, muchas gracias a todos por lo que se han quedado hasta el momento. Espero que toda esta información sea de utilidad y interés para ustedes. Recuerden, mi nombre es Miguel Paz, especialista de productos con Macrotics. Para los que desean obtener una copia de este archivo, allí está mi correo, jpaz@macrotics.com. Allí me los puede solicitar. Así que en cuanto tenga disponibilidad, en el transcurso de esta semana a la siguiente, les estaré compartiendo el archivo para que ustedes puedan hacer sus pruebas y laboratorios. ¿Vale? Hay una pregunta, ¿qué plataforma de gestión centralizada tiene? Bueno, sé que he escuchado, me han dicho los usuarios que han probado Admin OLT con SIDATA y que les ha funcionado. Sé que Fábrica está trabajando en una solución en nube propia, pero pues todavía no tenemos, digamos, mucha novedad. Solamente sé que lo están trabajando, entonces una vez tengamos esa información, estaremos compartiéndola con ustedes para que ustedes puedan aprovechar este tipo de solución, pero sepan de que sí Data sí está trabajando sobre eso. ¿Listo? Así que bueno, no les quito más tiempo. Muchas gracias a todos ustedes. No siendo más, nos estaremos viendo en un nuevo contenido o seminario. Hasta luego.